Regla número 5. Tienen el derecho a comida, vestimenta, refugio y atención médica. Cualquier otra cosa que obtengan es un privilegio. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Esa introducción que Miguel nos acaba de dar, creo que es de las mejores que hemos tenido en la historia de este podcast, ¿no? Bienvenidos sean todos, perdón. Fue tanta la sorpresa y de esta introducción que se me olvidó dar la bienvenida, pero bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este podcast. Como cada jueves estamos aquí y pues, ¿cómo estás, Miguel? Muy, muy contento, emocionado por el episodio que les traigo el día de hoy. Qué bueno que te sacó de onda la introducción. Sí. Y la verdad es que sé más o menos para dónde va, pero creo que mejor no digo nada para que nos sorprendas cada vez más. Muy bien. Ok, pues nada. Ok, pues en este episodio voy a contarles sobre la fuga del siglo. Probablemente ya pudieron darse cuenta más o menos por qué lado va. Efectivamente, vamos a hablar de cárcel, de reclusorio, pero bueno, no es la fuga que a lo mejor muchos están pensando del Chapo, así que vamos a darle a darle inicio a esta historia y ahí poco a poco vamos a ir descubriendo. De hecho, vamos a salirnos un poquito otra vez del esquema, ¿sí? Así que, pues bueno, voy a empezar con la historia y vamos viendo de qué se trata. Las luces del edificio se encendieron. Como cada mañana, el custodio caminaba por los pasillos haciendo el recuento rutinario de celdas cuando se dio cuenta de que algo raro pasaba. «Levántense», dijo mientras golpeaba con la macana las rejas de las celdas. Sin embargo, y a pesar del ruido y los golpes contra las barras de metal, los 3 reclusos parecían seguir durmiendo. Todo comenzó en diciembre de 1961, cuando a Frank Lee Morris, a los hermanos Clarence y John Anglin y a Allen Clayton West, quienes ya se conocían de encarcelamientos anteriores en prisiones en los estados de Florida y Georgia, les asignaron celdas contiguas dentro de uno de los bloques de la prisión de Alcatraz, famosamente conocida como La Roca. Morris fue quien ideó el plan. De hecho, ya estaba planeando su escape desde que le informaron su traslado a Alcatraz, pero no fue hasta que estuvo ahí y observó con más detalle las rejillas de su celda que comenzó a hacerse una idea más clara en la cabeza. A partir de ese instante, y aprovechando el hecho de encontrarse encerrados uno al lado del otro, los siguientes 6 meses se dedicaron a echar en marcha el plan de escape. Iniciaron por ampliar los conductos de ventilación que había debajo de sus lavamanos, utilizando hojas de sierras desechadas que se encontraron en los terrenos de la prisión, cucharas de metal que sacaron escondidas del comedor y un taladro eléctrico improvisado que construyeron con el motor de una aspiradora. Obviamente, no podían trabajar todos al mismo tiempo. Mientras uno escarbaba, el otro estaba pendiente por si alguno de los guardias se acercaba. Además, la parte más dura del trabajo la hacían durante la hora de música de la prisión, en donde los internos podían tocar sus instrumentos y esto escondía cualquier ruido que pudieran hacer. Una vez que concluían, ocultaban su trabajo debajo de un cartón pintado de la misma forma que la pared que colocaban sobre el boquete.
Una vez que los agujeros fueron lo suficientemente anchos para pasar a través de estos, los hombres accedieron al corredor de servicios públicos sin vigilancia que se encontraba directamente detrás de sus celdas y subieron al nivel superior que estaba vacío. Una de las actividades que realizaba Allen West dentro de la prisión era trabajar haciendo reparaciones en los techos, así que con el pretexto de que el área de las celdas no se ensuciara con el polvo de los trabajos que hacía, el personal de la prisión le permitió colocar unas mantas que impedían que el polvo cayera desde el techo y por lo tanto cubrían la visibilidad a la parte superior del bloque. De esa manera, el grupo pudo establecer ahí, sin riesgo alguno, un taller clandestino. A Morris se le ocurrió fabricar una balsa inflable de 6 por 14 pies, pegando más de 50 impermeables de goma que había robado de la tienda de la prisión donde se fabricaban, basándose en un diseño que encontraron en un ejemplar de la revista Mecánica Popular. También hicieron unos chalecos salvavidas utilizando el mismo material, cosidos a mano y sellados con el calor de las tuberías de vapor cercanas. Las paletas o remos para la balsa las improvisaron con madera de desecho y tornillos. Finalmente, de manera paralela y utilizando el taladro eléctrico fabricado, trabajaron arduamente quitando los remaches de una rejilla que sellaba un ducto de ventilación y que representaba el último de los obstáculos que tenían antes de poder acceder al techo del edificio. Un elemento fundamental para completar el plan fue la fabricación de unas cabezas, las cuales se esculpieron con una mezcla casera de jabón, pasta de dientes, polvo de cemento y papel higiénico parecida al papel maché, y dándoles una apariencia realista con pintura del taller de mantenimiento y cabello que recogían del piso de la peluquería. Estas serían utilizadas cada vez que salían de las celdas para trabajar en su taller clandestino, así como para el día en que finalmente emprendieran la huida. En la noche del 11 de junio de 1962, después de casi 6 meses y con todos los preparativos en su lugar, los hombres iniciaron su plan. Morris y los hermanos Anglin salieron sin problemas de su celda, pero West descubrió que el cemento que había utilizado para reforzar el concreto desmoronado alrededor de su ventilación se había endurecido, estrechando la abertura y fijando la rejilla en su lugar. Para cuando logró quitar la rejilla y volver a ensanchar el agujero, los demás se habían ido sin él. Frank, Clarence y John consiguieron salir al pasillo de servicios públicos. Subieron por la pared trasera del bloque de las celdas utilizando las tuberías de fontanería como escalones, tal y como lo habían hecho durante los meses de preparación, así hasta el techo del edificio, saliendo a través del conducto de ventilación. Una vez ahí, llevando su equipo con ellos, descendieron 50 pies, alrededor de unos 15 metros hasta el piso, deslizándose por una tubería que se usaba como ventilación para la cocina. Corrieron hasta las cercas perimetrales de 12 pies de altura, las cuales treparon a pesar del alambre de púas. En la costa noreste de la isla, cerca de la planta de energía, un punto ciego en la red de reflectores y torres de armas de la prisión, inflaron su balsa con una concertina, un tipo de instrumento musical parecido a un acordeón que había sido robada a otro recluso y modificada para que sirviera de fuelle. En algún momento después de las 10 de la noche, abordaron la balsa y partieron a su objetivo, la isla de Los Ángeles, ubicada 2 millas hacia el norte. La prisión de Alcatraz tenía fama de ser a prueba de fugas. De hecho, los presos que atesoraban un historial de fugas exitosas o intentos de escape en otros lugares eran enviados ahí. Los 3 presos fugados pertenecían precisamente a esa categoría. Morris, el cabecilla, estaba registrado como artista de la fuga en los registros de la prisión. Además, era muy inteligente, y su plan contemplaba la dificultad que suponía nadar hasta la orilla, a unos 2 kilómetros de distancia, en el agua fría y con la fuerte corriente de la bahía de San Francisco. Días después, durante la búsqueda realizada por la policía, en la isla de Los Ángeles, antigua estación de migración, se encontraron fragmentos de su equipo de goma. Según Allen West, el preso que no pudo escapar, desde ahí los hombres tenían previsto nadar hasta el condado de Marin y luego robar ropa de una tienda. Sin embargo, durante esos días no se denunció ningún delito de este tipo. Algunos especularon que los hombres habían muerto antes de llegar a la orilla. Sin embargo, los cuerpos nunca aparecieron. Probablemente la corriente pudo haberlos arrastrado al mar abierto, fuera de la bahía. La fuga no se descubrió hasta la mañana siguiente, 12 de junio, cuando un guardia de la prisión que hacía el recuento rutinario de las celdas descubrió la exitosa artimaña de las cabezas falsas. Varias agencias militares y policiales
llevaron a cabo una extensa búsqueda aérea, marítima y terrestre durante los 10 siguientes días. El 14 de junio, un guardacostas recogió un remo que flotaba a unos 180 metros de la costa sur de la isla de Los Ángeles. El mismo día y en la misma ubicación general, los trabajadores de otro barco encontraron una billetera envuelta en plástico con nombres, direcciones y fotos de los amigos de los familiares de los Anglin. El 21 de junio se encontraron restos del material impermeable que se cree eran los restos de la balsa, en una playa no lejos del puente Golden Gate. Al día siguiente, un barco de la prisión recogió un chaleco salvavidas desinflado, hecho del mismo material a 46 metros de la isla de Alcatraz. Según el informe final del FBI, no se encontró ninguna otra evidencia física. Debido a que la operación de La Roca costaba más que otras prisiones y porque 50 años de saturación de agua salada habían erosionado severamente los edificios, el fiscal general Robert F. Kennedy ordenó su cierre el 21 de marzo de 1963. Hoy Alcatraz es una atracción turística más de la ciudad de San Francisco. La fuga fue inmortalizada en 1979 en la película protagonizada por Clint Eastwood, Escape from Alcatraz, traducida al español como La fuga de Alcatraz o Alcatraz, fuga imposible. Tal vez no se relaciona con la historia que nos estás platicando, pero no dejo de pensar en dos de mis historias y de mis películas favoritas de todos los tiempos, que son de Stephen King, que son con cárceles. Ajá. Una de ellas, no sé si la has visto, que es la de Sueños de Fuga. Fabulosa. Es Morgan Freeman y Tim Robbins. Para mí cualquier escape de la cárcel es ese, y sobre todo que esta tiene la relación de que pues escarbaron también, ¿no? Como en la película, ¿no? Y la otra, pues la de la Milla Verde, de Green Mile. No me acuerdo cómo le pusieron en español. Milagros inesperados, algo así. Que esa es muy emotiva también. Sí. Y es de las... La verdad es que en ese entonces, cuando salieron las películas, yo no sabía que eran en relatos cortos basados en relatos cortos de Stephen King, ¿no? Y ya cuando me enteré dije, no, también sabe escribir muy bien ese tipo de historias, porque no, a pesar de que tiene un poco de fantasía la segunda, pues es más emotiva que nada, ¿no? Pero no digo, no tiene nada que ver con la historia, a lo mejor, pero no dejé de pensar en eso, ¿no? Porque son muy buenas también los relatos de fugas de la cárcel. Y esta en especial en la que estás platicando, ya digo, es ampliamente conocida. No he visto la película, eso sí. Es lo que te iba a decir. Si no la has visto, no la he visto. Búscala. Está muy entretenida, está buena. Uh-huh. Bueno, Clint Eastwood, pero sí, está bastante buena. Ok, va, continuemos entonces. Pues bueno, aquí yo no voy a contarles una historia nueva. Lo que les voy a platicar a continuación es, pues, qué pasó después. Uh-huh. Así que, Allen Clayton West, el único conspirador que no logró fugarse, colaboró plenamente con la investigación y por lo tanto no se presentaron nunca cargos contra él por el intento de fuga. Fue trasladado a McNeil Island, en el estado de Washington, cuando Alcatraz fue cerrada en 1963, y más tarde lo regresaron a la penitenciaría de Atlanta. Uh-huh. Después de cumplir su sentencia, seguida por 2 sentencias adicionales, una en Georgia y otra en Florida, fue liberado en 1967, solo para ser arrestado nuevamente en Florida al año siguiente por cargos de hurto mayor. En la prisión estatal de Florida, apuñaló fatalmente a otro recluso en octubre del 72, en lo que pudo haber sido un incidente por motivos raciales. Cumplía varias condenas, incluida la de cadena perpetua tras la condena por asesinato, cuando murió de peritonitis aguda en el 78. Por otro lado, el FBI cerró su expediente sobre la fuga el 31 de diciembre de 1979, luego de una investigación de 17 años. Su conclusión oficial fue que los prisioneros probablemente se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban llegar a la isla de Los Ángeles. Citaron los restos encontrados de la balsa, así como los efectos personales de los hombres, como evidencia de que la balsa se rompió y se hundió en algún momento, y los 3 presos sucumbieron por la hipotermia, mientras sus cuerpos eran arrastrados mar adentro por las rápidas corrientes de la bahía de San Francisco. El FBI entregó sus pruebas al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Como dijo el alguacil adjunto de los Estados Unidos, Michael Dyke, hay una orden judicial activa y el Servicio de Alguaciles no deja de buscar personas. En 2019, Dyke dijo que todavía estaba recibiendo pistas de forma regular. La orden expiraría en el 2030, cuando todos los hombres desaparecidos tuvieran al menos 100 años.
En el 2013, el FBI reabrió el caso y reactivó la búsqueda. Esto luego de que uno de los prófugos escribiera una carta en la cual les advertía que todo este tiempo había estado oculto y que había sobrevivido a la espectacular fuga. Pero ¿quién firmaba la misiva que se hizo pública? La respuesta, John Anglin. En la carta se leía lo siguiente: mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 junto con mi hermano Clarence y con Frank Morris. Actualmente tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, pero por muy poco. Según las investigaciones hechas sobre la carta, esta es legítima y obligó a esta dependencia a reabrir lo que llaman un caso frío por el paso del tiempo. En la carta también se pretendía un trato. Si anuncian en televisión que iré a prisión por no más de un año y que tendré atención médica, entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto en donde estoy. No es una broma. Según la carta, Anglin pasó muchos años viviendo en Seattle, en Dakota del Norte, y en esos momentos en California. El fugitivo también les contó que sus cómplices estaban muertos. Morris había muerto en el 2008 y su hermano Clarence en el 2011. Agencias de análisis investigaron restos de ADN, las huellas y la caligrafía de la carta enviada, y aunque las pruebas no fueron contundentes, continuaron con el rastreo. Todo queda en un limbo, señaló Jeff Harp, analista de seguridad, al canal KPIX 5. La familia de los Anglin siempre sostuvo que habían sobrevivido y que se habían mudado a Brasil, desde donde mantenían el contacto. El sobrino de John y Clarence le dijo a CBS que su abuela recibió flores con tarjetas firmadas por sus tíos durante varios años después de la fuga. Independientemente de la veracidad del documento, el sobrino se mostró consternado ante el hecho de que la carta no le fuera entregada a la familia. Viendo que él dice que tiene cáncer y se está muriendo, siento que al menos deberían de haberse dirigido a la familia e informarnos de la existencia de la carta, señaló el sobrino. Los hermanos habían sido trasladados a Alcatraz desde el penal de Atlanta, donde habían intentado fugarse, aunque sin éxito. Su relación con Morris les dio el coraje de hacerlo nuevamente, pero esta vez con mayor inteligencia. Hasta el día de hoy, nunca se supo si la carta que llegó hasta las oficinas del FBI era realmente cierta, pero de haberlo sido, tal vez habría podido conducir a uno de los sobrevivientes de la mayor fuga de la historia de Alcatraz, el penal del que supuestamente nadie se podía escapar. Como dato adicional, el 16 de diciembre de 1962, 6 meses después de la fuga del siglo, otro preso de Alcatraz, John Paul Scott, hizo unas alas acuáticas con guantes de goma inflados y nadó con éxito una distancia de 2.7 millas náuticas, alrededor de 5 kilómetros, desde Alcatraz hasta Fort Point, en el extremo sur del puente Golden Gate. Ahí fue encontrado por unos adolescentes con hipotermia y agotamiento. Tras recuperarse en el Letterman Army Hospital, fue devuelto inmediatamente a Alcatraz. El de Scott es el único caso documentado de un recluso de Alcatraz que llega a la orilla nadando. Hoy en día, una multitud de atletas nadan la misma ruta desde Alcatraz hasta Fort Point como parte de 2 eventos anuales del triatlón. De esto último que nos estás platicando, la verdad es que yo no sabía nada. Yo tengo, bueno, ambos ya tuvimos la fortuna de conocer San Francisco y de, en específico, hacer el tour por la cárcel, ¿no? La verdad es que está muy padre. Para los que no lo hayan hecho, la verdad sí es algo muy, muy padre porque no, creo que, bueno, en mi caso, el tour o sea, te dan unos audífonos Y te van y te van explicando. narrando, ¿no? Ya tú escoges el idioma en el que te van narrando, porque también va como tipo novelizado, por así decirlo, porque tú vas, mientras estás haciendo el recorrido, te van platicando y te van diciendo porque esta es una de tantas cosas que te cuentan, ¿no? También está lo de Al Al Capone. Capone y demás, y van cuando hubo motines y demás, Ujú. los vas escuchando, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso en específico de esta historia, yo no sabía de la carta del 2013, porque cuando yo fue en el 2007, no existía o no había noticias de esa carta, ¿no? En ese entonces la historia te la cuentan como hasta el día de hoy creo que sigue siendo la oficial, ¿no? La historia oficial que aparentemente no lograron
sobrevivir que Ujú. murieron a causa de la hipotermia el agua que es muy fría en la bahía de San Francisco, ¿no? No sé si recuerdas, bueno, en el momento el mismo tour te dice, desde aquí fue donde partieron la balsa y demás, ¿no? Ujú. Y el mismo tour te va diciendo, o sea, te van diciendo, probablemente tomaron esta ruta por donde encontraron los restos y demás, ¿no? No sé, digo, a lo mejor puede haber sido que alguien muy, muy, muy fanático de esta historia se tomó la libertad de hacer la carta y atar cabos Ujú. y pues para seguir continuando con la misma, o a lo mejor, no sé, igual Sí, y si hubo alguna sobreviviente de esto, ¿no? pues quién sabe. De hecho, por ejemplo, la carta, hay fotografías en internet, puedes ver la carta. Y de hecho hay documentales. El que, bueno, vi uno en History, me parece. Sí, que es el programa de Morgan Freeman, ¿no? Ajá, Que es que ese nada más habla de la fuga. de grandes escapes, algo así se llama, Exactamente. ¿no? Y ya después también vi otro que habla sobre esta situación de que efectivamente sobrevivieron. Incluso hay uno donde muestran una fotografía de los Anglin Ujú. desde Brasil, que estaban en Brasil, y ya sabes, hacen esta onda de... Cómo se s- hubieran visto con el exacto. tiempo, ¿no? Ujú. Cómo envejecieron. Sí, analizando los rasgos, comparan fotografías, comparan los rostros y que pues más que nada sí machan pues las imágenes. Sí. Entonces, y lo que dice la familia de que estuvieron recibiendo cartas o flores posteriormente, Yo no pero sé cuál sí, es la fascinación de los americanos de irse a Sudamérica. Elvis, por ejemplo, exacto, que ya ves que en teoría terminó yéndose a por allá. Argentina. Pero bueno, Sí, en ese entonces sí lo creo más factible porque no era un mundo tan globalizado como hoy y es más fácil. Yo creo que si te hubieras logrado esconder o rehacer tu vida sí, en un mundo como en el que tenemos, yo creo que sí te cuesta más trabajo porque pues la comunicación es tan instantánea sí. que ya es mucho más difícil, ¿no? Que haya algo por decir. Pero a nivel personal, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿tú sí crees que hayan sobrevivido? Yo creo que puede haber la opción, ya después de ver esta segunda parte de qué pasó después. Es una historia que, pues contada así, con las evidencias, si es que fueron ciertas, lo que te digo de las fotografías de Brasil, no lo veo descabellado. Ujú. Obviamente, pienso que tal vez el FBI o la justicia norteamericana también no le convenía que efectivamente se diera la historia de que se escaparon, porque Ujú. pues como dice ahí mismo en la historia, era la prisión Sí, infranqueable, ¿no? sí, claro. Ujú. Entonces, pues también dar la noticia de que No lo era. quebraron Digo, al exactamente, final, tiempo posterior, sí logró haber una fuga, aunque aunque lo, lo lo recuperaron, recuperaron, ajá, claro, porque lo encontraron los adolescentes, como ujú, lo acabas de narrar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, creo que independientemente si lo lograron o no, hay algo que sí le tengo que, no quiero decir la palabra admirar porque no es admiración, pero era demasiado ujú, inteligente Morris. Morris, porque al final de cuentas tú mismo lo mencionas en la historia, se dio cuenta de detalles tan Minuciosos, muy exacto, pequeños. Ujú. ajá, que para poder lograr eso solo alguien con demasiada inteligencia puede lograrlo. Digo, al final de cuentas, cómo hacerse pasar, o sea, cómo crear los maniquíes con cabello, o sea, son cosas que a lo mejor mm, Hasta el fa- más mínimo detalle mínimo le sí, puso. entonces no dudo, digo, ya yéndonos a lo mejor un poco como piranoicos, que él haya vaticinado, vamos a dejar estas pistas como para hacer pensar Ajá, que que fueran están, parte del ajá, plan. que no lo logramos para que nos den por muertos. Digo, no Sí. lo sé, o sea, podría llegar a ser, ¿no? Y si Ujú. el día de mañana llegaran a esas conclusiones, yo diría, pues yo creo que sí, porque esta es una persona demasiado inteligente que cuidó al mínimo los detalles, ¿no? Sí, Como lo mencionamos, ¿no? Pero bueno, sí, es una historia muy muy interesante. interesante. Me voy a tener la tarea de ver la película Sí. de Clint Eastwood. El programa en History no lo he visto, lo he visto anunciado y he visto otros Ujú. episodios con otros escapes, pero Sí. el de esta historia no lo he visto todavía. De hecho está el del Chapo también. También lo narran ahí. Yo nada más quería hacer el comentario.
o no sé si alguno de los escuchas ha tenido la oportunidad de ir, pero la verdad es que la sensación y lo que sientes estando ahí adentro es bastante fuerte. O sea, Sí. se siente una vibra pesada y lo que, no sé, ahorita tú me dirás, pero la parte que a mí me impactó más eran las celdas de castigo Ujú. que están completamente, o sea, cerradas sin ningún tipo de, ninguna luz que pudiera entrar. Obviamente ya en el tour y actualmente si visitan la cárcel, las puertas permanecen abiertas, pero te metes a la celda, se siente un frío Ujú. bastante pesado, Sí. incluso en el fondo de la celda, aún con la puerta abierta, hay partes que ya no alcanzas a ver, entonces no me quiero imaginar el estar encerrado ahí sin cero, ningún rayo de luz o sea, no poder ver ni siquiera tu mano poniéndola frente a tu cara. Y aparte, como dices, San Francisco es una ciudad fría todo el año. No llega a ser una ciudad donde neva, porque por la situación geográfica en donde está, tiene un tipo de temperatura muy uniforme durante todo el año, pero es una media de entre los no más de 10 grados centígrados, Sí. que es una ciudad fría. Pero es muy ventosa y Ujú. sobre todo ahí en Alcatraz hace demasiado viento. Muchísimo. La parte donde visitas, donde vivía los administrativos, porque ahí Sí, vivía la gente que trabajaba en la cárcel, incluso con su familia, está a la orilla de 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 la la isla. isla y ahí hace un frío muy fuerte. Yo cuando fui, por ejemplo, fui en el mes de mayo, que en teoría es un mes caluroso en la mayor Ujú. parte ya de Estados Unidos, pero la temperatura de San Francisco era muy fría por la mañana y por la noche. A mediodía sí llegaba a ser un poquito de, no frío, Calorcito. no hacía calor, no hacía frío, pero después me enteré que, dije, bueno, es que viene en mayo, a lo mejor en verano no, esa es una temperatura Igual. uniforme durante todo el año, ¿no? Lo que sí es que después yo me enteré de que ya, como tú lo mencionas, ¿no? Ya hay gente que se prepara para hacer El cruce. el cruce en el nado, ¿no? Bueno, entonces ya, pero ya con trajes especiales para aguantar la temperatura y Ujú. demás, y aparte son atletas de Profesionales. alto rendimiento, si lo quieres ver así, ¿no? Pero no dudo que yo creo que no quiero sonar que sí, pero si después nos enteráramos que lo lograron, yo creo que mucho fue por Morris, Ujú. porque él ha de haber tomado en cuenta todos esos detalles, no solamente de cómo llegar, sino cómo hacer para que los dejaran de De perseguir. perseguir. Sobre todo porque ya ves que lo comentas, ¿no? El hermano de Kennedy dice, bueno, ya. Ya posteriormente el FBI fue o la CIA la que siguió El FBI. el FBI también ya dio por cerrado el caso. Aunque lo reabrieron, pero ya dices que hasta el 2030 Ujú. está abierto, pero ya por cuestiones Nada más por no dejar. de Sí. edad, ya los involucrados deben estar muertos por la Por edad. edad, Ujú. no tanto por otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo de la carta en el 2013 sí fue noticia para mí, no sabía de la existencia tampoco de esta. Pero muy, muy, muy buena la historia, la verdad. Pues qué bueno, ojalá les haya gustado a todos. Ahí los que les interese también un poquito más, échense un brinco a los... Hay muchísimos documentales y tanto cortos como largos en YouTube, en muchos lados, así No que dudo que también haya libros sí, que seguro. narren Ujú. todo el Así que proceso. pues ahí se los dejo. Pues bueno, creo que me toca despedirme y ya, como siempre, les vamos a recordar dónde encontrarnos en las redes sociales como Cazadores de Historias. Estamos en Facebook, en la página, nuestro correo electrónico en Gmail, donde pueden mandar sus historias para que las narremos. Y también hace poquito abrimos Instagram. No le hemos dado no le hemos hecho mucho caso, pero les prometo que ya vamos a empezar a hacer más ruido también ahí. Y pues nada, Miguel, muchas gracias y creo que nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.